¿Cómo están, navegantes? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, nos toca hablar hoy día de Alemania. ¿Qué ocurre con Alemania? Bueno, ¿cómo comienza a ser de repente una nación poderosa? ¿Cómo son sus inicios? De eso es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, ¿qué ocurre con Alemania? Alemania, mire, es un país que, digamos, en sus inicios, como tribus germánicas o como tribus bárbaras, jamás se ha dejado, digamos, derrotar totalmente. ¿eh? En la época del Imperio Romano, aproximadamente en el año 58 a.C., Julio César se enfrenta a las tribus bárbaras, tribus germánicas. ¿Y qué pasa? Que en esas épocas ellos llegaron hasta casi la mayor parte de Europa. Cuando llegan al río Rin, ahí se encuentran con tribus germánicas indómitas, que no eran, digamos, fácilmente derrotables. Entonces, en el río Rin, en las orillas del río Rin, ahí es donde el Imperio Romano prácticamente conocería sus fronteras, porque no pudieron, digamos, dominar totalmente a las tribus germánicas. Ellos lo llamaban los pueblos bárbaros, lo llamaban. Entonces, ¿qué pasa? Que el río Rin, como ustedes saben, nace en los Alpes suizos, ¿no? Se dirige hacia el norte. El río Rin va por Austria, cruza Alemania, cruza Liechtenstein, ¿no? Que es un país pequeño en Europa, atraviesa Francia en un sector y también Holanda, y finalmente llega al Mar del Norte. Entonces, esa fue la frontera natural del Imperio Romano, entre que iban y venían. Luego que, ojo, que también hubo otro emperador, Augusto, que cruza el río Rin. Cruza el río Rin tratando de ser mejor que sus antecesores para dominar, conquistar y derrotar a las tribus germánicas. Pero simplemente es derrotado por Arminio, un líder y o caudillo, ¿no?, alemán. Derrota 3 legiones, o sea, aproximadamente 18.000 hombres, que cada legión romana aproximadamente estaba compuesto de 6.000 hombres, con sus centuriones al mando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la batalla de Teutoburgo, los romanos conocerían prácticamente sus fronteras en el río Rin. Es ahí donde ya los romanos, digamos, tiran la toalla, ¿no? Dicen, hasta acá nomás llegamos. Nuestro imperio es tan grande y tan vasto que ya no necesitamos seguir cruzando las fronteras, ¿no? Pero es que no podían, pues, digamos, derrotar a la tribu germánica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego de eso, ya con el correr del tiempo, cuando comienza a haber una, digamos, aparente paz, una calma aparente o pseudo paz, las tribus germánicas cruzan hacia el otro lado del río Rin, llegando a países europeos que estaban, pues, en esas épocas, digamos, dominadas por el Imperio Romano, ¿no? Había cierta tolerancia por cuestiones de comercio, por cuestiones de economía. Pero las tribus germánicas se asentaron en esas zonas, se fueron quedando, digamos, en prácticamente zonas que eran dominadas por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasando el tiempo, ya más o menos en el siglo V, como ustedes saben, ocurre en el año 476 la caída del Imperio Romano. El rey Odoacro, rey de los Herulos, que eran tribus germánicas que estaban apostadas en el río Rin, habían cruzado y habían invadido prácticamente el Imperio Romano de Occidente y la habían logrado derrotar. Pero esto era, pues, una cadena sucesiva de contiendas y combates, una, digamos, cadena sucesiva de varios eventos, ¿no?, que produjeron la caída del imperio. Pero ya definitivamente con Odoacro, digamos, terminó de sucumbir el Imperio Romano de Occidente. Más adelante, ustedes también sabrán que en el año 1453 ocurre, pues, la derrota de Constantinopla, la toma de Constantinopla. O sea, más o menos unos 1000 años después ocurre prácticamente la caída del Imperio Romano, ¿no?, de Oriente. El sultán Mehmed II del Imperio Turco Otomano invadió y derrotó al Imperio Romano de Oriente y toma la ciudad de Constantinopla. Actualmente esa ciudad se llama Estambul. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace, pues, ya con innovación tecnológica, ¿no? En esas épocas el Imperio Turco Otomano tenía la mejor artillería del mundo y gracias a los cañones
que lleva a las puertas de Constantinopla, logra prácticamente derrotar, ¿no? Y cruzar los muros de Constantinopla. Bueno, luego de la caída del Imperio Romano, se forman pues gobiernos o pequeños estados germánicos. Son liberados prácticamente del yugo, ¿no? De los romanos. Se forman Sajonia, se forman Baviera, se forman tribus francas, ¿no? Forman, digamos, bueno, puedo decir, pequeños estados alemanes. Austria, Prusia, ¿no? Ojo que estamos hablando de Prusia. Prusia es un país, ¿no? Antecesor a la Alemania como la conocemos. Rusia es una cosa y Prusia es otra cosa. Estamos hablando en este caso de Alemania. Antes de que se conozca al Estado alemán como Alemania, era llamado el Imperio Prusiano, ¿eh? O sea, era el país de Prusia. Bueno, seguimos. Ocurren pues extensiones territoriales en el siglo VIII, ¿no? En el siglo VIII, ojo que cuando hablamos del siglo VIII estamos hablando del año 701, comienza en el 1 de enero de 701 y termina el 31 de diciembre, ¿no? Del año 800. Así se comienza, así se ve este asunto, ¿no? Y cuando hablamos del digamos, siglo III, en el siglo III comienza el 1 de enero del año 201 y termina el 31 de diciembre del año 300. Entonces, en el siglo VIII comienza el 1 de enero del año, ¿no? 701 y termina el 31 de diciembre del año 800. ¿Ya? Listo, señores. Entonces, seguimos adelante. Los francos, que eran tribus germánicas, ojo, forman el Imperio Carolingio, que une gran parte de los pueblos y las tribus alemanas. ¿Ves? Esto es por la influencia de los francos, que llevan, digamos, una unidad alemana. Pero básicamente, ¿cómo se unen estos, digamos, estados? Eran porque tenían pues las mismas costumbres, las mismas tradiciones, el mismo lenguaje, ¿no? Tenían las mismas, digamos, historias, se identificaban unos con otros, así como, por ejemplo, nosotros nos identificamos mucho con Bolivia. Tenemos casi, digamos, los mismos rasgos, entonces es parecido así, ¿eh? Entonces, se juntan la mayoría de los estados, no, pre-alemanes, y forman el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, ojo que era digamos, el principal rey que tuvo fue Carlomagno, ¿no? Por eso que le llaman Imperio Carolingio. A la muerte de Carlomagno, su sucesor, Luis el Piadoso, digamos, delega el Imperio Carolingio en 3 sectores. Prácticamente, como dice, lo divide, ¿no? En su hijo Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Pero el Imperio Carolingio también tenía pues internamente, digamos, sus pugnas, sus luchas políticas, sus pequeños estados de reino que también se quieren separar, y también habían tomado algunas zonas que no eran germánicas. Entonces también estos pequeños estados que no eran germánicos, que no se identificaban con ellos, que más eran eslavos, también querían ver su independencia, no querían depender del Imperio Carolingio. Entonces tenían problemas también con los musulmanes, con el Imperio Turco Otomano, ¿no? Luego eso también habían los asidos de los vikingos, de la zona de Dinamarca, la zona de Suecia y Noruega. Los vikingos, como ustedes saben, como ya hemos hablado en videos anteriores, eran pues tribus bárbaras que venían a saquear, venían a buscar, según ellos, riqueza, ¿no? Según ellos, buscar nuevas oportunidades, que hay mejor que saquear al vecino. Entonces, así, en estos problemas estaba nuestro Imperio Carolingio. En el siglo X, más o menos, en esas épocas, luego ya avanzando, muere pues el último rey carolingio, ¿no? Y prácticamente Otto I el Grande se queda como el primer rey alemán de Sajonia. En el siglo XI se funda el Sacro Imperio Romano Germánico. Es, digamos, la elevación, digamos, a un nivel superior de los pueblos alemanes. Ahí prácticamente se funda el primer Reich alemán. Ustedes se acuerdan que Hitler quería crear el tercer Reich. Entonces ahí tienen la respuesta del primer Reich. El primer Reich lo funda, ¿no?, en el año 962.
y dura hasta el año 1806. De ahí vamos a ver qué es lo que ocurre en ese año 1806. Bueno, estamos en el primer Reich. El Federico Barbarroja, uno de los emperadores del primer Reich, se enfrenta al Papa. ¿Por qué? Motivo, porque quería también tomar tierras italianas y se van a una disputa, digamos, bélica, religiosa, ideológica y política. Entonces, luego de ellos, Carlos V, gobernante de Nápoles y España, ¿no?, entra también en la contienda. Pero digamos, acá en estas épocas ya se vive, digamos, el luterismo, el calvinismo, donde estas corrientes ideológicas desafiaban a la iglesia. Tanto así que pedían la reforma de la iglesia, se enfrentaban al Papa, cuestionan las prácticas religiosas de la iglesia católica. También pues en esas épocas la iglesia tenía, digamos, una estirpe pues de mano dura, ¿no?, que venía de años anteriores. Entonces estos príncipes alemanes que estaban creciendo en estos estados del Sacro Imperio Romano Germánico ya entran en disputas, entran en, digamos, cuestionamientos. También en estas épocas nace el calvinismo, ¿no?, que dan, digamos, problemas a la iglesia y a la convivencia entre el estado, digamos, imperial y la iglesia. En el siglo XIII, ya con el correr de los años, comienza la Guerra de los 30 años, ¿no? Y ahí prácticamente entra en decadencia el Imperio Romano Germánico, así se llamaba el Imperio Alemán. Era prácticamente el primer Reich, ya entra en decadencia, ¿no? En estas épocas se había dado mucho poder a estos príncipes protestantes que habían, digamos, llevado a una contienda, ¿no?, entre la iglesia y el imperio. La dinastía de los Habsburgo de Austria, la dinastía de los Brandeburgo de Prusia, ¿no?, de Prusia, hablamos del Estado alemán, de Prusia, habían logrado, digamos, resquebrajar prácticamente los cimientos del primer Reich o del Imperio Sacro Romano Germánico. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas épocas, en el año 1806, prácticamente Napoleón derrota al Imperio de Prusia, que era, digamos, el imperio más grande, más conocido, el que llevaba el liderazgo del el imperio alemán. En 1806, como le estaba explicando, Prusia es derrotada por Napoleón, ¿no?, pero se cobra la revancha luego de más o menos luego de 9 años. En 1815, el emperador Guillermo III de Prusia, Estado alemán, junto con los británicos, derrotan a Napoleón en la famosa guerra de Waterloo. Entonces los alemanes no se dejaban, pues, en esos momentos, digamos, en la historia de ellos, dominar por ninguna otra potencia, ¿no? Luego, en el siglo XIX, ya entrando al año 1834, Prusia hace una unión aduanera entre todos los estados alemanes, entre todos los principados, entre todos los ducados alemanes, crea una unión aduanera con casi todas las regiones del sur, de todas las que tenían las mismas costumbres, habla, hábitos, ¿no?, tradiciones alemanas. Mucha influencia de parte de Prusia en todos estos estados, que provocaba la tirria, la envidia, o digamos conflictos entre Prusia y Austria. Austria también era un estado alemán, pero se disputaban, digamos, el liderazgo, ¿no?, de todos estos principados. Entonces había ahí conflictos de intereses entre Prusia y Austria. Pero los dos eran estados alemanes, los dos eran, digamos, parte, ¿no?, de la misma raíz, eran primos. Entonces por ahí a veces había pequeñas, digamos, rencillas. En 1862, el rey Guillermo I de Prusia ya es nombrado prácticamente, digamos, como primer emperador alemán. Este señor nombra a Otto von Bismarck como canciller del Imperio Alemán. Y como ustedes saben, Otto von Bismarck ha sido, pues, el alemán más ilustre, ¿no?, de toda la historia alemana. Este señor hace la famosa conferencia de Berlín en 1884. No sé si ustedes se acuerdan. En esta conferencia de Berlín
las potencias europeas se reúne Holanda, se reúne Alemania, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, se reúne Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Noruega, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro. 15 potencias se reúnen simplemente para repartirse África. ¿Me dan cuenta? Se reparten África porque también tenían contiendas de ellos, porque estas eran naciones imperiales, pues, que tenían colonias de ultramar en todas partes, y en África tenían conflictos entre europeos por la zona de explotación de minerales y todo eso. Entonces llegan a esta conferencia, hacen, digamos, la repartición exacta para cada uno según sus intereses y según su poder militar. ¿Ves? Para que no haya conflictos, se les entrega tierras a todos. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? En esos años, en el año, digamos, ya estamos hablando del año 1862, ¿verdad? Entonces, en estos años ya prácticamente se hace la reunificación de todos los estados alemanes. ¿Y cómo lo logra? Primeramente, Alemania se junta o se une con Austria para declarar la guerra a Dinamarca. Tenía una contienda con Dinamarca por unas tierras, por unos territorios que estaban en disputa entre Dinamarca y Alemania. Entonces, con la promesa de repartirse las tierras, Austria y Alemania declaran la guerra a Dinamarca y la logran derrotar. Luego de esto, los alemanes, digamos, el imperio de Prusia, logra, digamos, minimizar y aislar a Austria, porque tenían una disputa, pues, de liderazgo de los pueblos alemanes, y se van a la guerra entre Prusia y Austria, y Austria es derrotada. Entonces, luego de esto, en 1870, Prusia le declara la guerra a Francia y derrota a Francia, le llega a, digamos, a arrebatar territorios que eran reclamados por ellos, porque eran pueblos alemanes los que estaban bajo dominio francés. Y prácticamente con esto se hace de la reunificación de todos los pueblos alemanes. Y es así como en 1871 nace el Segundo Reich alemán. ¿Se dan cuenta? Nace el Imperio Alemán, el Segundo Reich. Ya estamos en el Segundo Reich, ¿no es cierto? Listo, señores. Entonces, bueno, luego de esto y luego de la repartición de África, que es un tema interesante también para otro video que vamos a hacer más adelante, llegamos pues a la potencia alemana como una potencia, digamos, industrial, económica y de bastante relevancia, porque entraría en competencia así directa con los ingleses. En esa época los ingleses eran, digamos, eran considerados la mejor industria europea. ¿Sí? Había logrado transportar también parte de su industria hacia Estados Unidos, pero los alemanes tenían pues una precisión única, que en todas sus maquinarias que ellos podían fabricar eran, digamos, más sofisticados, eran mejores. Entonces ellos logran hacerse, digamos, de una industria moderna para su época, innovadora, versátil, económicamente, digamos, competitiva con los ingleses. Logra, digamos, despegar industrialmente a Alemania. Es ahí por donde, digamos, los demás imperios comienzan a mirar con recelo a este gran pueblo alemán. Y luego de estos señores llegamos a la época de los años 1900. En los años 1900, como ustedes saben, en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Pero esta Primera Guerra Mundial prácticamente comienza por el asesinato del archiduque de Austria, del heredero, ¿no?, al trono del Imperio Austrohúngaro. Habían el Imperio Austrohúngaro, dentro de ese imperio tenía, digamos, era parte del imperio las regiones de Austria, Hungría, lógicamente, pero también habían pequeñas, digamos, regiones eslavas, o sea que eran de etnias, digamos, rusas, ¿no? Parte de Ucrania era del Imperio Austrohúngaro, parte de Polonia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, parte de Rumanía, hasta parte de Italia inclusive, Serbia y Montenegro, que eran de habla rusa, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, eran parte del Imperio Austrohúngaro. Pero estas zonas también, como les estaba diciendo anteriormente, pues pugnaban por su independencia, no querían ser parte del Imperio Austrohúngaro, querían independizarse, querían tener su propia nación. Entonces ahí, como ocurren ideas nacionalistas, ocurren, digamos,
ideas de emancipación y de libertad para estos pequeños pueblos. El archiduque de Austria es asesinado en una visita que hace hacia Sarajevo el 28 de junio de 1914 y prácticamente el emperador del Imperio Austrohúngaro, el emperador Franz Joseph, de 84 años, al ver que ha sido, digamos, asesinado su sucesor, prácticamente le declara la guerra a Serbia. Y este país de Serbia, esta pequeña región de Serbia, tenía digamos, un pacto secreto con Rusia para que sea defendida por, digamos, si era atacado por otro tipo de potencias. Y en este caso eran pues eslavas, ¿no? Rusia, el imperio ruso y Serbia eran de la misma etnia. Y Rusia le declara la guerra a Alemania y de ahí se prende la mecha, como quien dice. Comienza la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, ya en videos anteriores hemos hablado, ¿no? El imperio austrohúngaro se une con el imperio alemán, porque son primos, ¿eh? Recuerden esto, ¿eh? Han tenido su guerra anteriormente, pero son primos, o sea, son de la misma tradición, la misma etnia. Y Alemania ve también como, digamos, una oportunidad de expandirse en caso que gane la guerra. Pero cuando ya se ven que están metiéndose, digamos, en alto calibre, porque también Francia protesta, ¿no? Y también entra en la guerra, y también entra en la guerra a Inglaterra. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Porque ya se tenía mucho miedo a la industria alemana. El imperio turco otomano ingresa también en la guerra. Se juntan el imperio turco otomano, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro. Y le declaran la guerra prácticamente a Rusia, a Francia, a Inglaterra. Luego, Estados Unidos también intervendría en esa guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un tema interesante, señores. Luego de la Primera Guerra Mundial podremos hablar un poco más extensivo de lo que es la industria alemana, el imperio alemán, cómo se recupera prácticamente y cómo surge nuevamente Alemania. ¿Ves? Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es una de las potencias más grandes económicamente en el mundo. ¿Ves? Entonces, esos son temas ya para otro video, muchachos. Entonces, ahora en este video nos ha tocado hablar de los inicios del imperio alemán. ¿Listo, muchachos? Conversamos.